Hola, bienvenidos a una nueva semana política acá en El Mostrador. Estamos en casa con los dos editores de este medio, Marcela Jiménez, hola. Héctor Cosio, hola. Federico, Marcel. Bueno, en casa la idea es conversar también intensamente de política. Y hay dos temas que hoy día, hay varios, pero los que están encima de la mesa que me gustaría que le diéramos una repasada y una profundización en la medida de lo posible, a lo Elwi, es el tema del conflicto del Contralor con su subcontraladora y cómo eso eventualmente debilita la institucionalidad republicana. Y segundo, y partamos por lo segundo, que es este problema de los militares y del... El homenaje gay. Sí, ese me gustó, el como bautizamos ayer, el homenaje gay. Este problemazo que hay al interior del ejército. Partamos por ahí, Mae. Sí, mira... que no es con el problemazo del ejército, el problemazo de Chile. Sí, es que a eso voy yo. La nota que tenemos hoy día, que tuvimos hoy día de titular de portada, partía así precisamente, o sea, este tema de la necesaria subordinación que tienen que tener las Fuerzas Armadas al poder civil, en todos los sentidos y en todos los aspectos, es un tema que ha sido una piedra en el zapato en los últimos 30 años y cada cierto tiempo aparecen episodios que ponen en jaque o que hacen dudar de esa subordinación. Entonces, no es solo que el hijo de Krasnov dijera unas palabras desubicadas, fuera de libreto, haciendo apología, sino que también demuestra que que sigue habiendo en las Fuerzas Armadas una corriente política, una visión política de cosas que se suponía que en este país ya estaban superadas. El pinochetismo, la justificación de las violaciones a los derechos humanos, tratar a los condenados de violaciones a los derechos humanos como héroes, esa negación, esa normalización de los momentos más horrorosos de la historia de este país, que siga incubándose en las ramas castrenses, que en la escuela matriz, o sea, no fue en un cumpleaños que dijo esto. No fue en cualquier regimiento. No fue en cualquier fue en la escuela militar, en una actividad con la venia del director de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? De cada cierto tiempo da la sensación que las Fuerzas Armadas se pueden dar gustitos y que no pasa nada, porque efectivamente el problema que tuvo el gobierno, o sea, el gobierno actuó bien en términos de que salió rápido, condenó, criticó, dio un plazo de 24 horas, el plazo se cumplió y trataron de dar por cerrado el asunto. El problema es que la sanción no es una sanción, porque los dos personajes habían presentado su solicitud de retiro con meses de anticipación. Bueno, sobre entonces sí, fueron a lo seguro. Una sanción, no sanción, o a lo menos una sanción muy débil. Pero es que ni siquiera... Pero todo indica que no fue una reacción drástica y tajante como se había anunciado, ¿no? Es que lo que pasa es que esta gente, repito, Krasnov Basa, el hijo de Miguel Krasnov, que está condenado a más de 600 años por los crímenes que cometió en dictadura. O sea, no estamos hablando de un delito de cuello corbata, estamos hablando de los peores crímenes. Entonces, él presentó su salida, él presentó a principios de año, había presentado su solicitud de retiro. Y el director de la escuela militar en junio iba de salida. Iban de salida. Y el otro también. Y se retiran con los beneficios, con jubilación, con prestación, con antigüedad, con grado. La nota de hoy día en El Mostrador explica muy bien la diferencia entre que se vaya a retiro o que sea destituido, ¿no? Claro, obvio. Unos con prestaciones y otros sin prestaciones. Pero a mí me interesa que centremos el tema en la reacción del gobierno, el gobierno de Chile. Yo lo que quise decir que me parece que esta no es una salida de libreto derechamente digamos, de los militares, al contrario, digamos, es un libreto que estaba escrito y que estaba escrito con anticipación, desde el momento en que... Todo indica porque le pasaron micrófono exacto, a desde el gente. momento en que tanto Krasnov como el director de la escuela presentan su solicitud de retiro con meses de anticipación, hay una planificación, se hace un evento, se escoge un minuto. Esta no es una salida de libreto de unos militares que llegan y dicen que aprovechan el espacio, como lo hizo tal vez
Pinochet Molina cuando murió su abuelo, qué sé yo, que se mandó ahí un discurso que le sirvió. Es que jamás le debieron el pasado micrófono tampoco. Si claro, ahí hay un pero uno podría tal vez entender los militares, oye, no organizan las cosas al lote, sino son ordenados. Pero uno hasta ahí podría decir, digamos, que fue una explosión de espontaneidad del nieto de Pinochet. Pero en este caso fue un libreto que estaba muy bien escrito. Eligieron el momento. ¿Y cuándo es el momento? El momento, digamos, de una actividad, de una olimpiada deportiva, que son las cosas que más congregan al interior. La escuela militar es una escuela de formación de militares, no solamente el ejercicio de las Fuerzas Armadas, hay toda una forma, una doctrina que ellos entienden y que ellos les aplican. En el caso digamos, de Pinochet, lo que pasa es que esto está en el ADN de los militares. Yo no creo que efectivamente existan grupos de personas que se escapan. No, o sea, Pinochet es una aventura, pero yo lo que yo creo que hay una clarificación en base a lo poco que se conoce, porque entre paréntesis no se sabe lo que dijo Villarroel. No se sabe lo que dijeron antes. Se nota que es todo un acto, porque lo que hace Krasnov es agradecer. ¿Tú sabes cuál es el concepto que tiene los militares frente a Pinochet? Es cariño. Pero déjame completar la idea. Es un acto completo, donde aplauden muchos, pero muchos no aplauden. A propósito de lo que tú dices, sí, todo indica que incluso en las Fuerzas Armadas la cosa ya no es tan como uno podría decir antes, son todos pinochetistas, ya no. Muchos no aplaudieron y hay que tener mucho cuidado qué va a pasar con los que no aplaudieron, ¿no? Porque si la mayoría la tiene del poder, la tiene el pinochetismo interno, hay que cuidar a los que ya son más republicanos. Antes de entrar a lo que, perdona, o no deliberante. Antes de entrar a lo que ibas a decir, a responderte qué pasó con el gobierno, solo quería dejar precisar una cosa. El coronel Villarroel, que fue llamado, que se le pidió la renuncia a la dirección de la escuela militar, es hijo de un ex director de la escuela militar, que hoy es presidente de una de las fundaciones que está llamada a preservar la obra y figura de Augusto Pinochet. Sí. Entonces, podrá haber tenido una carrera intachable. Es bien absurdo. Entonces, pero es bien absurdo. Sí. O sea, está claro lo que dijo, está claro que estaba de acuerdo, está claro que quería hacerlo. Ese es el punto. Bueno, por eso, cuando yo hablo de ADN me refiero a eso. O sea, Pinochet hizo, entre todas las cosas, todos los horrores que hizo cosas que fue muy exitoso. Fue muy exitoso en la implantación del modelo económico, fue muy exitoso en borrar toda la conciencia nacional del tiempo de la UP, que la borraron de un plumazo, y también fue muy exitoso en poder incorporarse dentro del ADN de la formación de los militares. Sí, yo creo que efectivamente hay algunos que pueden estar de acuerdo o no, pero todavía las personas que mandan, que tienen mando en el ejército, son personas que yo creo que sienten, y lo han dicho en oportunidades en reserva y afuera, que sienten una admiración por Pinochet, admiración por cariño, y es muy difícil dividir esa admiración a quien fue el capitán general de los horrores de la dictadura. Muchas veces hacen la distinción. ¿Y esto en qué momento ocurre? Ocurre un momento en donde no solo los militares, sino también la derecha y diferentes partes empiezan a mostrar claramente que siguen siendo pinochetistas. Bueno, el gobierno tenía un sector que nunca dejaron de serlo. Lo que pasa es que no era bien visto mostrarlo. Sí. Hoy día hay una reivindicación. Y esto después lo vamos a tocar, pero lo vas apoyando con ciertas cosas que están pasando en Latinoamérica. Hoy día ya no hay pudor, es decir, hoy día tú puedes decir, lo que me parece una absoluta falta, digamos, de coherencia en el discurso, pero tú puedes decir hoy día esta falacia de separar lo económico de los horrores de la dictadura, y eso hoy día está en reivindicación. Está en un momento, los militares hacen esto en un momento donde políticamente para cierto sector está muy bien visto. Bueno, por eso el gobierno tenía la necesidad. Vamos al gobierno. El gobierno estuvo bien a la altura de las circunstancias, estuvo de verdad fuerte, porque quiero que volvamos sobre las sanciones que parecen no sanciones. Más que mal, el gobierno dirige el Estado de Chile. Sí, pero el gobierno no tiene atribuciones legales para pedir la salida de militares de sus cargos. O sea, el gobierno puede, el Poder Ejecutivo puede sugerir, puede pedir, pero no puede resolverlas ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, según la información eso es una cosa que hay que chequear, porque de verdad, además que eso es el directo. Pero en indirecto, el mismo ministro de Defensa dijo que no tenían atribuciones legales. Pero yo creo que no es así, por dos motivos. Primero, porque si es así, quiere decir que tenemos una Fuerza Armada que no están bajo el poder civil. Y eso no podría ser, ¿no? Teóricamente. Segundo, porque si bien es cierto, pudiere, cuestión que hay que chequear, porque eso lo dijo ayer en la tarde el ministro de Defensa y yo tengo serias dudas.
serias dudas. Porque si bien pudiera ser cierto, si fuera cierto que no puede intervenir en el momento preciso, tiene la carrera de los militares depende del Poder Ejecutivo. Y al por final lo mismo, es un proceso mucho más largo. Si no te lo topáis, oye, al día siguiente te lo tomáis a fin de año. después de la calificación. Y en último caso la atribución la tiene el presidente. Sí, pero... así que no es tan así. Están las atribuciones... Pero rebuscado. Pero es que no se ocuparon, porque cuando ocurrió lo de Pinochet Molina... Lo sacaron a los 2 días. A los 2 días salió de baja. Entonces, las atribuciones están bien ejercidas. Sí, pero esa vez... Aquí no están... Sí, Federico, pero esa vez... Fue Óscar Izurieta, que era comandante en jefe del ejército, el que cursó el decreto y se lo entregó a la ministra de Defensa. Aquí, ¿qué es lo que pasó? El presidente, nosotros la información que tenemos es que el presidente Piñera, cuando se enteró del episodio, dio la orden de que se dieran las sanciones más drásticas posibles. Eso fue lo que él pidió. ¿Qué es lo que sucede? No ocurrió. Pero eso no ocurrió. Entonces, ¿es voluntad de Ricardo Martínez que toma la decisión? Entonces, es que sí, es que ese es el tema. Es decir, ¿tenemos un ministro de Defensa ausente? No, yo creo que un ministro de Defensa que actuó sobre la base del poco margen que tuvo. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno, después de eso, se alineó completo a dar por cerrado el capítulo. ¿Por qué? Porque un episodio como este, ¿qué es lo que hace? Saca a la luz las diferentes visiones que hay en la derecha y le genera ruido, como lo tuvo para el 5 de octubre, como lo tuvo para el 11 de septiembre, como lo ha tenido cada vez que sale, se quedaron con pegar el punto comunicacional. Que sale el tema de los derechos humanos. Más que el tema comunicacional, era cerrar el tema cuanto antes para no tener esta semana a toda la derecha discutiendo si a favor o en contra, porque les recuerdo que hablaron y salieron los Urrutia, las Camila Flores, los Iván Moreira a justificar los sucesos. Eso por un problema de coalición y pirotecnia política también. Pero si uno, como ciudadano chileno, mira el asunto un poco de arriba y ve un gobierno débil y ausente frente a un problema con el mando militar, es decir, el mando civil debilitado frente al mando militar. Y en eso yo creo que no hay ningún lugar a duda. Y lo que tenemos que hacer, desafío para este medio, es averiguar y que la opinión pública sepa de verdad si es cierto lo que dice el ministro Espina, el ministro de Defensa, de que no tiene atribuciones para sacar a retiro a alguien. Así lo dijo y además lo dijo, pero yo creo que es un desafío que tomo como medio a partir consultado por el diario, dijo que el proceso era sumamente complejo, que se iba a demorar varias semanas, entonces él no podía dejar descabezada la escuela militar tantas semanas. Esa fue la respuesta. Yo creo que también hay que poner un poco de contexto también a esto, porque yo adhiero, digamos, la idea de que el ministro de Defensa no tiene hoy día, digamos, la voluntad la fuerza para ejercer su voluntad al interior, digamos, del ejército. O no tiene la voluntad. Estoy pensando lo siguiente, porque efectivamente quien pide, en definitiva, es el comandante en jefe. El ministro de Defensa puede presionar al comandante en jefe para que tome esa decisión. Así hasta donde veo yo que... Bueno, pero no volvamos sobre lo mismo. Pero claro, quiero decir lo siguiente, que Ricardo Martínez, ¿en qué momento se encuentra cuando estalla esto? En un momento donde su segundo a bordo, el jefe del Estado Conjunto del Ejército, está siendo procesado y además está en prisión preventiva en Peñalolén por delitos de corrupción, por fraude al fisco. Entonces tiene... Bueno, y ayer presentó la renuncia. Y para Espina, el conducto regular en muchas materias de defensa no es con el comandante en jefe, es con el segundo, es con el jefe del Estado Conjunto. Y el jefe del Estado Conjunto hoy día está descabezado. Entonces tenemos un ejército en donde Ricardo Martínez tiene doble problema, está sin un segundo a bordo, tiene un problema en la escuela militar, tiene un problema político, porque en el caso de Espina tiene hoy día un ejército que está digamos, sin confianza y que se está desarmando de alguna manera. No sé si va a salir que un carabinero, pero Fuente Alba sigue siendo investigado por caso de corrupción. El ex comandante jefe, el segundo de ahora, renuncia por caso de corrupción. ¿Por quién? ¿Por la justicia civil? No, por la justicia militar, por la corte marcial, que encuentra que efectivamente el tipo ha cometido fraude en al menos 44 millones de pesos. Ese es el enlace directo con Espina. Entonces, estamos en un problema donde yo creo que el tema digamos, de Krasnov vino a desbordar un problema que ya estaba teniendo. Un buen punto. El ejército está con problemas, pero más problemas veo yo en el mando civil sobre el ejército que en el ejército.
más allá de lo grave que son los Sí, porque yo insisto en un punto, y que tú también lo abordaste de cierta forma. Aquí se está empezando a normalizar ciertas actitudes y ciertos discursos que se suponía que ya teníamos superados como sociedad o que se había evolucionado. Habían ciertas cosas, ciertos temas que era políticamente incorrecto plantearlas, que era políticamente incorrecto decir a estas alturas del siglo XXI, a tantos años de ocurrido los hechos, que no convenía. Y ahora, como dices tú, se sacaron los pudores, claro. Y efectivamente, o sea, es insólito el nivel de ignorancia de una parlamentaria como Camila Flores. No hay nada que decir, salió elegida democráticamente, nada que cuestionar, pero su nivel de ignorancia y la normalización de ese discurso, en vez de sale una persona que es respaldada además por el presidente de su partido, por otros parlamentarios. Urrutia, o sea, el diputado Urrutia, la UDI, es una persona que no solo ha tenido un discurso negacionista, sino que ha insultado, ofendido y maltratado a gente y un mundo en este país que sufrió mucho. Entonces, hay una normalización que se está haciendo a tal punto, por ejemplo, que la presidenta de la UDI está en Brasil, corrió a Brasil a tomarse una foto con Bolsonaro. Es que vayamos cerrando el tema para pasar. Es preocupante esa normalización, definitivamente. Más preocupante me parece a mí la ausencia de mando del poder civil sobre el poder militar, mando práctico y tratando de salir por pirotecnia. Lo único que me parece esperanzador de este oscuro capítulo es esa gente que era harta, que no aplaudió. Creo que ahí hay una actitud no deliberante que hay que tratar de ponerle viento de cola para que eso sea lo que en definitiva vaya creciendo y no el militar deliberante y para más colmo fascistoide, pro Pinochet, que no es un buen futuro, no auspicia buen futuro para esta república. Hay que tener mucho cuidado. No quisiera ser redundante, pero yo creo que a esto también tenemos que aplicarle otra lectura política también sobre el libreto, sobre el momento en que se produce esta deliberación del director, porque además Krasnov se tira inmediatamente al director de la escuela, o sea, dice muchas gracias al director de la escuela. Con eso claramente, por la valentía. Claro, por la valentía. Con eso claramente muestra que estaban de acuerdo. Bueno, lo que creo, el ministro de Defensa tiene que darnos a conocer la opinión pública todo el acto. Sí. ¿Quiénes más estuvieron ahí? Claro, ¿no? A lo que yo quiero poner sobre ¿quiénes más hablaron? Quiero poner sobre el de relieve es que lo que acaba de decir Marcela Ramírez, que hoy día estamos en una derecha en donde se está reivindicando este tipo de acto, de esta figura, la obra del gobierno militar, del régimen militar, pese a todas las atrocidades, poniendo una balanza que es desequilibrada, pero ellos lo ven de manera equilibrada, y es el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora bueno, militares? Yo tengo una tesis y que hay que chequearla, por supuesto. Pero es interesante y buena la tesis. De que ellos van a sumarse a José Antonio Kast, a su movimiento, a su futuro partido político, o a algún lado donde aparezcan exmilitares que salen por la puerta tirando el mantel y tratando de capitalizar este fenómeno Bolsonaro en Chile, intentándolo por lo menos. Esa es mi impresión. Exacto. O sea, son liderazgos. Hoy día siempre se está diciendo faltan liderazgos en la política. ¿Dónde encuentras esos liderazgos? La gente lo empieza a encontrar. Yo creo que está muy planificado. Lo empiezan a encontrar en los militares. Y ahí es donde hacemos un engarce como en Brasil. Porque lo que está demostrando Brasil es que los militares no solamente pueden participar de gobiernos de dictadura, también pueden participar de gobiernos democráticos. Bueno, hay que ver pensando exactamente igual como si fuesen en dictadura. Sí. Y están dando una elección muy importante. Nos quedamos con pega. Vámonos al otro tema brevemente. Lo que está pasando en Contraloría me parece a mí muy preocupante. ¿Qué opinan ustedes? Debe ser de lo más agradable trabajar ahí en estos días. Claro. Tu palabra, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Le están pasando la cuenta? Eso le están haciendo, le están pasando la cuenta a... El Contralor habló hace un par de minutos, hace una hora y media. Perdón, recordemos para los que no están tan al día que ayer salió una sentencia de la Corte de Apelaciones sobre un recurso de protección que presentó la ex subcontralora, Dorothy Pérez, donde la Corte de Apelaciones le da la razón a Dorothy Pérez y ordena que se
¿cuál es la palabra técnica? Que se restituye a Dorothy Pérez al cargo de subcontralora, quitándole el piso así al Contralor General de la República en su pretensión de nombrar a toda la planta, incluida la subcontralora, como siempre había sido. Esto va a ir a la Suprema. Estamos hablando de vamos a ver qué pasa con la Suprema, pero hoy día lo que quiero que conversemos es esta señal política. ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? ¿Qué hay detrás? Cuando empezó este conflicto con Dorothy Pérez, que recordemos que fue funcionaria del gobierno de Bachelet en algún momento. Sí, pero nosotros algo esbozamos que cuando empezó este conflicto de Bermúdez con Dorothy Pérez, nosotros planteamos aquí mismo en este programa que Bermúdez sale perdiendo de todas formas. Sí. Cualquiera sea el resultado, sale dañado. Obviamente que el escenario más auspicioso es el que al final logre ganar en la Corte Suprema y que se le restituya en el fondo o se le consagre su autoridad para poder establecer la gente con la que trabaja, porque el gran argumento de Bermúdez es que no tiene confianza en Dorothy Pérez. Entonces, eso es uno, pero él queda complicado de cualquier manera, está cuestionado, su relación con el Ejecutivo es compleja, muchos parlamentarios también están ahí frotándose las manos, pasándole la cuenta, la factura que ha tenido por el protagonismo que ha tenido Bermúdez en ciertos temas. Recordemos, y sus decisiones. O sea, recordemos que Bermúdez fue clave en el episodio que fue el primer gran traspié del gobierno, que fue la nominación de Polo Piñera como embajador en Buenos Aires. Y él fue muy clave porque le dijo, no, me puedo demorar 6 meses, y con eso forzó al presidente, en el fondo, a poder, a tener que cambiar de decisión. Recordemos que acogió todas estas idas del Partido Socialista a la Contraloría a reclamar por problemas ha sido un Contralor General de la República muy activo y se ha parado frente al gobierno varias veces. Frente a parlamentarios varias veces, lo que significa que hasta ahora... Ante empresas del Estado, como Codelco. También, y por eso quiero que avancemos para que vayamos cerrando en política. Sí, tenemos un Contralor que hasta ahora ha estado suficientemente fuerte para cumplir con sus labores de Contralor General de la República, porque su labor como órgano independiente constitucional es fiscalizar que las cosas pasen bien, que los dineros se gasten bien, que no haya fraude, que se cumpla con la Constitución y las leyes, en fin, es un órgano de control, y hasta ahora estaba pudiendo cumplirlo. Si queda debilitado, aparentemente, o pudiera uno pensar, no va a poder cumplirlo tan bien como lo está cumpliendo. Bueno, él mismo dijo, ahora cuando empezamos a hablar del tema que dije que había hablado hace un par de horas, él dijo que él va a tomar una decisión sobre su futuro en la Contraloría, después que resuelva la Suprema, obviamente, con lo que deja abierta la puerta precisamente a dar un paso al costado si es que la Suprema le termina de quitar el piso, en el fondo. Sí. Entonces, no es un tema menor lo que vaya a pasar. Para nada, hay que decir que un Contralor empoderado o no empoderado puede hacer una gran diferencia en la marcha de la República. Pero por supuesto que es porque en el fondo la Contraloría es el que hace la fiscalización, el control administrativo del resto del Estado. O sea, son los que tienen la facultad precisamente. Recuerdo, por ejemplo, en algún minuto en el gobierno de Bachelet, la derecha partía así en procesión toda la semana en la Contraloría a reclamar por todo. Puntos de prensa, estrategia comunicacional, todo esto, y después nunca salían los resultados de las cosas que reclamaban. Por lo general les iba mal y lo rechazaban, porque muchas cosas son utilizadas como estrategia política, y la Contraloría es la que corta eso, la que resuelve precisamente ajustada a la ley de si las autoridades y los funcionarios están actuando con probidad correctamente o están transgrediendo. Entonces, la utilización política de instancias como esta es bastante compleja y por ende el Contralor tiene que estar empoderado. Si la Suprema, justo iba a decir algo más, y hay que recordar que en esta ida a la Suprema, Bermúdez no va solo, el Consejo de Defensa del Estado decidió, o sea,
no No, es, no es que lo no que es una decía. pelea en No, no. solitario que está Sí. dando Bermúdez. Hay otra instancia importante del aparato estatal que lo respalda en la posición. Claro. No es un llanero solitario. Claro, pero no es que lo decida, o sea, el Consejo de Defensa del Estado tiene que cumplir ese rol en la defensa. Ahora, yo creo que efectivamente este problema o esta distorsión que se ha provocado ahí al interior de la Contraloría va más allá de la figura de Bermúdez. Yo creo que hay también un problema institucional que tiene que ver con el Contralor, independiente de quién es el nombre que está a cargo, más allá de que esté haciéndolo bien Bermúdez. Porque el hecho... Y la Contraloría es una institución que, como lo vimos en otra oportunidad, es muy jerárquica. O sea, está el Contralor y de abajo todos los funcionarios. No hay un consejo, Muy asesores, una sola persona. Entonces, y así ha sido siempre. Ahora, con este conflicto, lo que vemos es que no tiene control sobre la subcontralora. Por lo tanto, políticamente podría utilizarse también el cargo de la subcontralora para quitarle piso, restarle cierto poder al eventual contralor. Creas una figura política que antes no estaba. Bueno, que pues hoy día eso ponerle cortapisas a quien podría tomar Eso es decisiones. lo que precisamente sucedió, porque con todo este episodio, por favor, el despliegue mediático de Dorothy Pérez en ciertos diarios y en ciertos canales, inmenso. o sea, se lo quisiera cualquier político No, y de este además, país. oye, y el tenerlo. gobierno tomando palco, porque, Y nadie sabía- porque Bermúdez, que le ha puesto la prueba a varias cosas del gobierno para que se cumplan con las normas, sin hacer nada el gobierno, con una persona vinculada a Bachelet, como Dorothy Pérez, con un poder judicial que no es el gobierno tampoco, está apareciendo como está haciendo una ganancia a corto plazo. El problema es Está en el palco tomando sus piscos agua. tomando los pisco sour como uno de sus problemas se despeja con mano de gato. Y el problema es que eso es ganancia a corto plazo político, porque a largo plazo una Contraloría debilitada es malo para todos. Bueno, pero siguiendo ese punto, quiero recordar algo. La primera administración de Sebastián Piñera se caracterizó por debilitar muchas instituciones o parte de la institucionalidad precisamente por cosas de corto plazo. Y voy a poner un solo ejemplo, lo que fue la encuesta CACEN. O sea, el manejo que hubo de los datos de la encuesta CACEN en el primer gobierno de Piñera, solo por un tema de estrategia política de corto plazo, decir que en el gobierno anterior de Bachelet no había bajado la pobreza y que en los 2 años que llevaba él sí. Le pusieron una bomba Y le a la pusieron una credibilidad bomba a la credibilidad de alguna encuesta que además es carísima, de un mecanismo que era valorado en toda América Latina, y se lo pasaron por el bolsillo, pero sin asco. Entonces, dañar la Contraloría no debe ser mucho tampoco, no debe costar mucho. Esperemos que no. Bueno, tenemos muchas conversaciones de por medio y hacia adelante, pero por ahora estamos bien. Suficiente por hoy. Gracias, Mae, gracias, Héctor. Nos vemos la próxima semana en una nueva semana política. Chao.